Buenas tardes, mi nombre es Joe Rojas, soy miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, la primera institución peruana de filosofía fundada en Lima en 1940. En esta oportunidad coordino una serie de conversatorios sobre problemas de la filosofía latinoamericana. Por tal motivo, hoy tenemos como invitados a dos filósofos, José Gandaría de México y a Carlos Duque de Colombia, para dialogar sobre sus lecturas del pensamiento decolonial. Buenas tardes, José. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, Joel, y un saludo al público que nos sigue y en especial a los integrantes de la Sociedad Peruana de Filosofía. Buenas tardes, Carlos. Igualmente agradezco tu tiempo. Gracias, Joel. Muchas gracias por la invitación y un saludo fraterno al profesor José Gandarilla. Bueno, cada uno tendrá entre 15 a 20 minutos para exponer sobre su lectura del pensamiento decolonial y luego pasaremos a una ronda de preguntas. Invito desde ya a las personas conectadas al Facebook Live que escriban sus preguntas en los comentarios para que sean respondidas por nuestros invitados de hoy. Bueno, vamos a comenzar con José Gandarilla. Él es doctor en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Ha sido profesor en las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito varios libros como Asedios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad desde un encare decolonial, publicado en 2012, Colonialismo Neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado, publicado el 2018, entre otras publicaciones. Bueno, profesor José, te doy la palabra. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta y también por poder compartir con el colega Carlos Duque un diálogo que espero sea fructífero en el tema que nos convoca, que es el de las perspectivas del llamado pensamiento decolonial o descolonial. A veces el énfasis en el modo de presentar la propia palabra ya expresa diversas perspectivas. Voy a tratar de, en esta primera intervención, hacer un señalamiento, digamos, de los afluentes teóricos que convivieron en el desarrollo de esta corriente renovadora y que apostó ciertamente a la consolidación de una perspectiva descolonizadora del conocimiento, tanto en las ciencias humanas como en la filosofía. Esa creo que es una primera distinción importante, es decir, el énfasis de una producción de conocimiento propia en el sentido de propiciar un distanciamiento con el eurocentrismo que todavía estructura mucha de la producción intelectual y de las disciplinas del conocimiento social o de las ciencias más en general. Es así que en el curso, digamos, de la última década del siglo pasado, particularmente de los años 90 a los fines de ese milenio, se fue estructurando un conjunto heterogéneo de pensadoras y de pensadores con una cierta perspectiva compartida, que hoy está más, digamos, desestructurada, por no decir, digamos, se han dividido posiciones que, como en toda producción de conocimiento, también en el marco de esas polémicas, de esas del despliegue de dichas contradicciones, en este caso en el marco de la producción de conocimiento, se genera también un nuevo conocimiento, lo cual no es entonces no va en detrimento del pensamiento decolonial, sino que eso contribuye también a la aclaración de posiciones.
decía yo que de los años 90 del siglo pasado en adelante, en el marco, hay que decirlo también, de una tendencia que muchas veces, creo yo, erróneamente es vista como un modo en el cual ciertos planteamientos que pareciera alcanzar un arraigo en las instituciones académicas del norte global, particularmente de ciertos departamentos de filosofía, de pensamiento cultural o de, digamos, de los ramos de estudios culturales o de lenguas romances dentro de la Academia Norteamericana, tuvieron mucha incidencia sobre la región latinoamericana. Eso a veces se tiende a ver de ese modo. Sin embargo, lo que hay que decir es más bien que esas posiciones, que regularmente también lo fueron, de pensadores latinos inscritos en esos departamentos, no precisamente hay que decirlo dentro de los departamentos de filosofía, porque estos estaban ganados, como es también en otros países, por las posiciones a veces analíticas, en otras ocasiones deconstructivas, en fin, sino en esos otros departamentos que señalé. Entonces, esos pensadores captaban y propiciaron un diálogo con ciertas tradiciones de pensamiento también formuladas desde las distintas periferias del sistema mundial. Lo que nos interesa aquí es, para mí, en el caso de lo que voy a proponer, es la vinculación con ciertas corrientes del propio pensamiento social latinoamericano. Quiero decir con esto que yo leo más bien esa tendencia de pensamiento que fructifica en la última década del siglo XX en las universidades norteamericanas también como un producto del diálogo, la interlocución y la recuperación de planteamientos que anteriormente habían sido señalados por ciertas corrientes del pensamiento social latinoamericano. Hubo una crisis, una cierta crisis de los llamados estudios coloniales y poscoloniales, que apegó a ciertos autores hacia una discusión en donde lo que se proponía era el debate a propósito de si toda esa literatura, llamada por algunos literatura de viajes, cartas de relación, o todo lo que se constituyó durante el siglo XVI y XVII como documentos del proceso de la conquista de nuestro continente, correspondían en todo caso a proposiciones historiográficas o incluso, algunos lo sostenían, eran verdaderamente una especie de fundación de discursos ficcionales. En el marco de esos procesos se da una reestructuración, una tendencia de reestructuración del llamado latinoamericanismo, de las perspectivas de los estudios latinoamericanos. Un segundo afluente vino de la relación también en cierto modo que se da con los planteamientos de las tendencias historiográficas que en el caso de la India se habían fundamentado en los trabajos del grupo capitaneado, digamos, por decirlo de algún modo, por Ranajit Guha y sus discípulos de los llamados Subaltern Studies, que produjeron una revista que publicó 9 números, pero constituía una suerte de cambio que trataba de relacionar las corrientes de los historiadores desde abajo, los historiadores británicos sobre todo, y una cierta llegada también del pensamiento gramsciano, a partir de la antología que a mediados de los años 80 sobre las obras de Gramsci se publicó en inglés y llegaba de esa manera a esos grupos de historiadores hindúes. Ellos lo que proponían era justamente rebatir el modo en el que se contaba la historia de la India, la historia de la presencia del imperio inglés en este caso. En esas proposiciones hay una cierta relación, de hecho es conocido en la redacción del llamado manifiesto inaugural del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, que incluso pretendía de cierto modo traer esas discusiones hacia la Academia Norteamericana. En ese marco también se da la recuperación, decía yo, en el marco de esa crisis de los estudios coloniales y poscoloniales, una recuperación de las narrativas que se considera propiamente generadas por los interlocutores o los, digamos, los legítimos pobladores, en cierto modo, que es toda una discusión en el caso de las culturas mesoamericanas
con la presencia de los franciscanos, los trabajos de Bernardino de Sahagún, la narrativa de los llamados Huehuetlatoli. La pregunta básicamente ahí es una pregunta que se relaciona con lo que Spivak llamaría el hecho de si se puede o no, o de qué modo está hablando verdaderamente el subalterno. Miñó lo procesó muy bien como semiólogo en los años 90, esa preocupación, primero en sus trabajos sobre semiosis colonial y posteriormente en su relación con el trabajo recuperado, entre otras por Rolena Adorno y otras gentes, de los trabajos de Guaman Poma. Lo que ahí se señalaría en la primera crónica de Buen Gobierno es justamente una narrativa que pretendidamente tendría su fundamento en los pobladores originarios, y en ese sentido sería o lo que combinaría también otra afluencia, que es la de los estudios feministas chicanos, sobre todo en la voz de Gloria Anzaldúa, lo que ella llamará la noción de frontera, o posteriormente será señalado como la llamada o el pensamiento fronterizo o la herida colonial. Miñolo recuperará en ese sentido los planteamientos de Aníbal Quijano, sociólogo, bueno, pensador más global, digamos, de los años 90, en donde se distinguen, digámoslo así, lo que para algunas gentes aparece en el marco de los trabajos de Quijano, el llamado posicionamiento del distanciamiento respecto a las conceptualizaciones sobre la modernidad que venían dándose en la región latinoamericana en los encuentros de Claxo, entre otros, desde mediados de los años 80. Muchas de las cosas que Quijano está planteando en esos documentos llamados fundacionales de la perspectiva de la colonialidad o posteriormente la colonialidad del poder, en su momento le llama colonización del poder, son en rigor producto de su reflexión a propósito de la modernidad, que como sabemos, la crítica que él hará es que ha predominado una lectura de la modernidad donde ésta se relaciona con los procesos de racionalidad, como procesos de racionalidad instrumental. Pero hay una tendencia que a veces ha sido aplacada, pero que es una tendencia latente, en donde la modernidad estaría también jalonada por la tendencia de una racionalidad, o como diría Toulmin en su momento, una racionabilidad libertaria, una racionalidad, digámoslo así, que provoca o produce o intenta construirse en el marco de la lucha por construir la libertad, lo que él llamará razón histórica, pero que esa razón histórica ha sido derrotada básicamente por la racionalidad instrumental, y entonces lo que él sugiere a inicios de los años 90 es que es necesario pelear por una lectura, propiciar una lectura del proceso de la modernidad, no más desde el lado de verla exclusivamente desde el lado de la vinculación modernidad-racionalidad, sino que es necesario comenzarla a vincular con los procesos de colonialidad. Él le llamará en esos documentos, que se entienden como documentos fundacionales, como la vinculación modernidad-colonialidad. Ahí algunos ubican el comienzo del enfoque de la llamada, posteriormente lo aclarará Quijano mismo, habla primero de un distanciamiento epistemológico, de una necesidad de poner distancia con esas posiciones, y posteriormente llamará a ese proceso el de la descolonialidad del poder. Por eso algunos hacen ese enlace de lo que llaman como algo más constituido o más fijo, homogéneo incluso, algunos llaman grupo, modernidad, colonialidad, descolonialidad, hacen una especie de sigla. Yo tengo una posición más precautoria a esa visión integrativa, porque lo que veo es más un conjunto más plural de otros afluentes también, entre ellos el que recientemente ha planteado Enrique Dussel, con quien he tenido la oportunidad yo de formarme, de tomar su magisterio, y ese afluente, digamos, está presente en el grupo, en los diálogos que se dieron en los años, mediados de los años 90 en adelante, en distanciamiento con relación al eurocentrismo, y posteriormente en el diálogo que tiene lugar en Binghamton el 4 y 5 de diciembre de 1998, en donde se discuten tres temas, básicamente alrededor de tres autores: la noción de colonialidad del poder, Quijano; la noción de capitalismo histórico, Wallerstein; y la noción de transmodernidad, en Dussel. Ese es otro de los eventos
digamos, fundacionales de la perspectiva descolonizadora del conocimiento. Señalo, no sé cuánto tiempo lleve Joel, para que me vayas advirtiendo, la otra conformación que quiero señalar es que justamente en el marco de las discusiones de la Asociación Internacional de Filosofía en los años 90, que contó con la presidencia de Immanuel Wallerstein, y en los documentos que él publicó, las llamadas cartas presidenciales de la ISA, uno de los temas que él insistió en la necesidad de discutir desde las ciencias sociales era el de la predominancia del, digámoslo así, del eurocentrismo. Y uno de los grupos de mayor impacto de trabajo se desarrolló en América Latina, en el Cono Sur en concreto, durante los años 90. Estoy hablando de los encuentros que ocurrieron en octubre de 1997, muy cerca del centro de Caracas, en la colonia Tovar, en donde se reunieron y se presentaron algunos de esos trabajos de los que surgirá el llamado enfoque de la colonialidad del poder. Es muy interesante porque justo en esos momentos o unos meses antes, o durante esos meses, se está construyendo un movimiento fuerte, también en esa zona de Caracas, alrededor del liderazgo de Hugo Chávez, y expresa, digámoslo así, una convivencia en ese momento de ese enfoque, no solo de renuncia a las posiciones eurocéntricas, sino de construcción de conocimiento propio que sea resultado también de un movimiento de construcción social y política en donde los pueblos puedan también atreverse a gestionar su propia historia. En ese sentido, aunque posteriormente las nociones de chavismo o esas nociones puedan generar ciertos planteamientos encontrados, es necesario en nuestras genealogías reconocer que en ese momento es ahí, en ese lugar donde se propicia ese diálogo, que después, en cierto modo, va a ser recuperado en varias publicaciones, entre ellas la publicación del texto de La colonialidad del saber, publicado en el 2000-2002 por Claxo, bajo la coordinación de Edgardo Lander, en donde se encuentran algunos de los trabajos más importantes que fundan, digámoslo así, el enfoque, el llamado posicionamiento del pensamiento descolonial. Concluye esta primera intervención señalando una cuestión interesante, y es que en el marco de las discusiones que se están desarrollando a fines de los años 90, es decir, al cierre de ese milenio, se están procesando también algunas críticas, que yo podría decir unas críticas importantes, sobre la base todavía de lo que constituye, digamos, la crisis del socialismo real en los años 90, la de la caída del muro, y entonces una necesaria renovación de la concepción alrededor del pensamiento de Marx. Eso es muy importante porque nos plantea también el desafío de comprender dentro de los posicionamientos descoloniales la necesidad de sí efectuar una crítica a ciertas tendencias del marxismo, porque algunos posicionamientos lo descartarían por ser eurocéntrico, pero yo invito más bien, o es mi posición la que defiendo, a hacer un uso decolonial o descolonial del legado y el enfoque crítico de Marx, que ciertamente yo lo veo en el espíritu mismo en el que Quijano leería la diferencia entre lo que él llamaba materialismo histórico como una rama del estructuralismo y la concepción materialista de la historia, a la cual todavía él le daría una cierta oportunidad en el sentido de que no sucumbía completamente a lo que él denominaría el hecho de Procusto. Esto es, ajustar la realidad a una teoría y más bien disputar lo que políticamente se discute en el marco de nuestras realidades a través de la necesaria reconfiguración de nuestras teorías. Muchas gracias por esta intervención y ahorita seguimos con el diálogo. Muchas gracias, profesor José. Bueno, has abierto esas genealogías antes de la fundación del Grupo Modernidad Colonialidad. También has poco especificado esos debates posteriores al año 98.
Bueno, entonces nuestro segundo invitado es Carlos Duque. Él es doctor en filosofía por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Es matemático, profesional en filosofía y magíster en filosofía por la Universidad del Valle. Mención de honor en los Premios Nacionales en Ciencias y Solidaridad, Alejandro Ángel Escobar, 2020. Actualmente es profesor de Unicatólica, Cali, Universidad del Valle y Universidad Santiago de Cali. Además es co-líder del colectivo Camino Yahui, tejido de prácticas decoloniales e interculturales. Tienes la palabra, Carlos. Gracias, Joel. Buenas tardes para ti, para el maestro José Gandarilla y para todas las personas que nos están acompañando. Yo voy a hacer una presentación, me voy a servir de un PowerPoint. Y antes de eso, quería decir que me gustó mucho la presentación del profesor Gandarilla. Me ha parecido extraordinaria la genealogía que ha hecho. Y no nos pusimos de acuerdo, pero él hizo un panorama general amplio y yo voy a hacer, digamos, algo un poco más concreto. Yo entendí el tema de las perspectivas más desde lo que habíamos como trabajado, pero me parece que ese contexto que se abre, que abrió el profesor Gandarilla, es extraordinario, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo, reitero. Entonces voy a hacer la presentación, voy a compartir pantalla. ¿Ya se puede ver? Sí, ¿cierto? Sí, Carlos. Vale, ya está en el Facebook. Bueno, entonces, problemas de filosofía latinoamericana, perspectivas sobre el pensamiento decolonial. Un saludo afectuoso a las hermanas y los hermanos peruanos. Es para mí un honor estar, como lo voy a decir, en la tierra que vio nacer a pensadores tan ilustres como José Carlos Mariátegui, Aníbal Quijano, que lo mencionamos, Augusto Salazar Bondi, entre tantos otros. Entonces es un honor compartir en la sociedad peruana de filosofía y un honor y una alegría. Este es el contenido de mi charla. Primero, una mirada crítica a la filosofía en América vía Ayala. Segundo, las epistemologías del sur. Tercero, unas palabras sobre el enfoque decolonial y su transversalización, que es una de mis propuestas. Cuarto, quinto y sexto, la crítica al eurocentrismo, antropocentrismo y logocentrismo. Diré unas palabras sobre esto. Y séptimo, para cerrar, la propuesta de descolonización del mestizaje, que significa sacarlo indio, sacarlo negro, sacarlo afro, sacarlo campesino. Hay unas imágenes en mi presentación que son símbolos de nuestra América vía Yala, para mí muy importantes. La madre tierra, la tierra madre, esa interconexión profunda que somos como cuerpos tierra, como seres tierra. La imagen de América invertida, donde nuestro norte es precisamente nuestro sur. La imagen de la cruz chacana, que representa la espiritualidad ancestral andina con los colores de la bandera huipala, otro de los símbolos de nuestros pueblos ancestrales. Bien, una mirada crítica a la filosofía en América vía Yala. Uno de los tantos dramas de la filosofía practicada en los territorios que sufrieron los efectos de la expansión colonial europea es olvidar dos orígenes, el helénico clásico y el propio. Del origen helénico olvidamos la pregunta por la sabiduría como verdad integral del ser, metafísica, lógica y ética, y del origen propio, la conciencia de ser un territorio colonizado y, por tanto, la sabiduría ancestral indígena y afro que existía y existe en nuestra América vía Llana. En general, la filosofía, fruto de este doble olvido, ha devenido en un asunto de especialistas, cultores inauténticos del eurocentrismo, que, como lo voy a explicar más adelante, no equivale a antieuropeísmo, desconectados de su propio territorio, que podemos entender como la conjunción de tierra, espiritualidad y cultura, desconectados de sus propias herencias, de sus propias sabidurías y espiritualidades. Lo dramático es que, salvo algunas excepciones, ni a los europeos les interesa este simulacro de filosofía escrita, entre comillas, en lengua inferior, no apta para filosofar, el español o el portugués,
ni a las mayorías habitantes de estas tierras les interesa tal pose eurocéntrica porque les dice poco o nada de sus realidades, de sus malestares, de sus problemas. Salvando excepciones, la filosofía ha terminado convertida en una actividad profesionalizante basada en dedicar una vida entera a autorizarse ante el poder académico en uno o dos autores europeos o norteamericanos y sus comentaristas también europeos o norteamericanos. Vampirismo y regurgitación, denomina el filósofo colombiano Damián Pachón Soto a esta práctica. Una actividad onanista que se cultiva entre comunidades aburguesadas de mutuo elogio, que se autopublican y se celebran periódicamente sus particularidades en algún evento nacional o con suerte internacional. Filosofía gris, imitativa, prescindible. Este tipo de filosofía especializada a partir de varias formas de colonialismo intelectual, como dice Orlando Falsborda, colonialidad epistémica, como dice el maestro Aníbal Quijano, peruano, se ha cerrado el diálogo de saberes y prácticas con lo tricontinental excluido, con la sabiduría de África, de Asia y de Abya Yala, con las epistemologías del sur, como dice el profesor Boaventura de Sousa Santos. Ha dejado de caminar con los pueblos y las comunidades. A las y los jóvenes en formación habrá que advertirles, la filosofía debe y puede ser algo diferente. Si la autoextinción como especie humana no nos gana la carrera, todo está como siempre por repensarse, todo por reinventarse. Desde acá, con los pies en la tierra, sin sentir vergüenza de lo que somos, acompañando a los pueblos en resistencia, recuperando nuestra potencialidad ancestral indígena y afro, siempre en tensión con la herencia europea que también nos constituye. Bien, me refiero rápidamente a las epistemologías del sur. Cito dos obras de Boaventura de Sousa Santos. Desde la conquista y el comienzo del colonialismo moderno hay una forma de injusticia que funda y contamina todas las demás formas de injusticias que hemos reconocido en la modernidad, ya sean la socioeconómica, la sexual o racial, la histórica, la generacional, etc. Se trata de la injusticia cognitiva. No hay peor injusticia que esa porque es la injusticia entre conocimientos. Es la idea de que existe un solo conocimiento válido, producido como perfecto conocimiento en gran medida en el norte global, que llamamos la ciencia moderna. No es que la ciencia moderna sea en principio errónea. Lo que es errado o criticado por las epistemologías del sur es este reclamo de exclusividad de rigor. Dice en un texto más reciente Boaventura de Sousa, las epistemologías del sur se refieren a la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. He designado como sur antiimperial al vasto e inmensamente diversificado campo de tales experiencias. Es un sur epistemológico, no geográfico, compuesto por muchos sures epistemológicos que tienen en común el hecho de que son saberes nacidos en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. El objetivo de las epistemologías del sur es posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio en sus propios términos, pues solo así podrán cambiarlo según sus propias aspiraciones. Bien, de ese marco global de las epistemologías del sur, digo unas cuantas palabras sobre el enfoque de colonial o la inflexión de colonial. Yo lo entiendo más como un enfoque. Ahora voy a decir algo sobre eso. Primero, la distinción entre colonialismo y colonialidad, que propone Aníbal Quijano, heredero de José Carlos Mariátegui, dos hermanos peruanos, dos grandes pensadores y maestros peruanos. Segundo, la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad. No se puede entender la modernidad sin su lado colonial. Tercero, la problematización de los discursos eurocentrados e intramodernos de la modernidad. Cuarto, la idea de pensar en términos de sistema mundializado de poder. Y quinto, antes que un nuevo paradigma, el enfoque o inflexión descolonial se considera a sí misma como un paradigma otro. Yo he propuesto la transversalización del enfoque decolonial que aparece en esta imagen, que podríamos entenderla análogamente como el enfoque de género. No se trata que un grupo reducido de intelectuales, de pensadoras y pensadores trabaje en la teoría decolonial, sino que se trata de que este enfoque se transversalice como podríamos, reitero, análogamente pensar al enfoque de género.
Esa transversalización va a partir del reconocimiento, en primer lugar, de la diversidad cosmológica, cultural, epistemológica y lingüística que habita nuestros territorios, para abrirnos al diálogo, o mejor al polílogo pluriversal, interepistémico, intercultural crítico, multilingüe e interespiritual. Aquí también menciono nuestros nombres de nuestra América Avia Yala, o como la llama el maestro Arturo Escobar, Avia Yala Afro-Latinoamérica. Y aquí aparece un concepto que voy a mencionar más adelante, de transmodernidad, del maestro Enrique Dussel, compatriota del profesor José Gandarilla. La transmodernidad, más allá de la modernidad colonialidad, abre el diálogo con lo excluido, con lo silenciado, con lo premoderno. Bien, hay tres críticas fundamentales al eurocentrismo, al antropocentrismo y al logocentrismo. La crítica al eurocentrismo, desde el enfoque decolonial, no implica un antieuropeísmo. Implica antes bien provincializar a Europa, abrirnos al diálogo de saberes y prácticas con lo tricontinental excluido, Asia, África, Avia Yala. Por eso es que esto va más allá de la filosofía latinoamericana. Hay una crítica al antropocentrismo a partir de la concepción del sentir, pensar, habitar, del biocentrismo o el cosmocentrismo. Y finalmente una crítica al logocentrismo, a toda forma de conocimiento que se pretende universal, desterritorializada, descorporeizada. Una crítica al academicismo platónico, a esa separación teoría y práctica de la academia con el pueblo, con las comunidades. Una crítica al dualismo cartesiano sujeto-objeto, que no reconoce a la madre tierra, que se pretende un sujeto que conoce objetos y no se entiende como cuerpo tierra, como ser tierra, como parte de un cosmos interconectado. El logocentrismo también tiene que ver con esta razón desarraigada, pretendidamente neutral, con esta subjetividad descorporeizada, desterritorializada. Muy bien, todo esto lo conecto y lo aterrizo con un proceso histórico de descolonización del mestizaje. Nosotros no podremos hacer otra filosofía y otras ciencias sociales si lo hacemos desde las perspectivas blanqueadas, racistas, excluyentes. Por eso tenemos que empezar a considerar no un nacionalismo, ni un indigenismo, ni un chauvinismo, tampoco un universalismo, ni un cosmopolitismo, ni un extranjerismo. Mejor la descolonización del proceso histórico de mestizaje. Por eso, frente a las miradas trascendentalistas, desterritorializadas, descorporizadas, y los purismos identitarios o retornos esencialistas a orígenes incontaminados, se trata de asumir el mestizaje de una manera compleja, cuestionando los dispositivos de blanqueamiento racistas y patriarcales que son funcionales al modelo hegemónico moderno colonial. Se trata de reconciliarnos con la ancestralidad afro e indígena que también nos constituye en tensión con la herencia española portuguesa o la herencia inglesa francesa. Este proceso largo de descolonización del mestizaje, que ha sido entendido como blanqueamiento, como dispositivo de blanqueamiento, viene de una tradición muy larga que se remonta a autores como Osvaldo de Andrade y su manifiesto antropófago, brasilero Osvaldo de Andrade, el argentino Rodolfo Kusch y su concepto de fagocitación, el boliviano Fausto Reinaga y su concepto de la revolución india, el concepto de sociedad abigarrada del boliviano René Zabaleta Mercado, la codigofagia del ecuatoriano mexicano Bolívar Echavarría, la conciencia de la nueva mestiza, el pensamiento de la frontera, como lo mencionaba el profesor Gandarilla, y finalmente el concepto de Cheje de la maestra boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Voy a tratar de explicar este concepto de Cheje para que pueda ser un poco más comprensible. Sacarlo indio, sacarlo afro, incluso devenir indio, como decía Deleuze, devenir afro, no tiene que ver con un color de piel ni tampoco con rasgos folclóricos. Se trata de un proceso profundo de reconexión con la tierra, con la comunidad, con lo comunitario, con la espiritualidad, lo que conlleva una crítica radical del sistema hegemónico capitalista basado en el individuo, en lo material, en el consumismo, en el extractivismo, en la explotación de la madre tierra. Lo indio no es color de piel, es color del alma, decía el pensador boliviano aymara Fausto Reinaga. Como dice la maestra Silvia Rivera Cusicanqui, lo indio está asociado a una episteme, una forma de comprender los mundos y a una visión espiritual telúrica, inmanente,
basada en la interconexión profunda con uno mismo, con sus raíces, con su historia, con la tierra, con la comunidad ampliada humana y no humana. Se trata de reconocernos como una comunidad de seres tierra, de cuerpos tierra, como dice la maestra, la filósofa colombiana Ana Patricia Noguera. Sacarlo indio, sacarlo afro, significa en la línea del filósofo Enrique Dussel comprometernos con un proceso de transmodernización que vaya más allá de las coordenadas modernas, recuperando sus elementos emancipadores, como los derechos humanos, por ejemplo, para abrirlos en diálogo de saberes y prácticas con lo silenciado, con lo excluido, con lo considerado premoderno. Si la modernidad nos ha conducido hasta la crisis multidimensional, necesitamos empezar a familiarizarnos con las prácticas y discursos para las transiciones civilizatorias, transmodernas, como por ejemplo los modelos de vida de los pueblos ancestrales expresados en el buen vivir andino, que ya ha sido constitucionalizado, expresado en el Summa Causa y en el Summa Camaña, o en el Ubuntu africano, que muchas de nuestras comunidades negras y afrodescendientes en muchos de nuestros países están habitando. Sacar lo indio, lo afro, es pues un sentir, pensar, habitar en un horizonte de transición civilizatoria, en un horizonte transmoderno. Finalmente, tenemos que aclarar lo siguiente. Tenemos que diferenciar entre las hermanas y los hermanos de los pueblos indígenas o comunidades afro, con su historia colectiva de lucha y resistencia milenaria, con su ancestralidad, su lengua, su cultura, su espiritualidad, y lo indígena o lo indio, que está en lo profundo de esos mundos, pero que también está en nosotras y nosotros, como hijas e hijos todos de este entretejido relacional de la vida que somos, estamos siendo. Si usted como yo es hijo o hija de estas tierras, de nuestra América, de esta Vía Yala, usted también lleva en sus genes, en su sangre, en su historia, en su ancestralidad, lo indígena, lo afro, lo negro, lo campesino. Ustedes y yo somos también indígenas, indios, pero no como una esencia genética o cultural excluyente, sino como un potencial ético, político y sobre todo espiritual a despertar. Por eso vuelvo a traer las palabras de la maestra boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, cuando nos dice que descolonizar nuestra conciencia es sacar al indio que llevamos dentro, sacar lo indio, lo negro, liberar al afro, al negro, al campesino. Esto va a permitir construir otras ciencias sociales, otras humanidades, otra filosofía. Desde nuestros cuerpos, en perspectiva descolonial, intercultural crítica, transmoderna, y que enfrente la, reitero, posibilidad inminente de la autoextinción. Muchas gracias, Pai. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a pasar a una serie de preguntas a partir de la intervención de ustedes. Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta al profesor José Gandaría, que justamente se quedó ahí, como esa relación del marxismo y la decolonialidad a propósito de Aníbal Quijano, ¿no? Que me parece muy importante destacar y que actualmente también se está realizando algunas investigaciones en el Perú, porque digamos, dentro del grupo Modernidad Colonialidad, sabemos muy bien que un concepto clave ahí es la colonialidad del poder, pero parece que ese concepto también es una construcción que viene de todo un itinerario teórico que viene de la mitad de los años 50, los 60, y hay mucho que decir ahí. Y justamente un compañero del grupo, Pedro Zulen, está haciendo su tesis sobre esas matrices teóricas de Aníbal Quijano, que me parece muy importante destacar y que el maestro José ha advertido en la última parte de su exposición. Entonces, en ese sentido, yo le pregunto al profesor José, y a propósito también del libro El tonto y los canallas del maestro Santiago Castro Gómez, que ya hizo una crítica a cierto sector del grupo Modera Colonialidad, que lo llama los abyayalistas, ¿no? Que recaen en una crítica antimoderna, en que no acepta, digamos, este grupo eh, alguna matriz occidental, ¿no? Y que puede ser también el caso del marxismo. Entonces, en ese sentido, profesor José, ¿cómo verías esa crítica? ¿O cómo la asumirías? O cuál es tu propuesta en ese sentido, ¿no?
Bueno, un saludo a Santiago por ahí también, que lo hemos tenido en varias ocasiones acá en México y hemos podido dialogar sobre esas cuestiones. De hecho, antes mismo que estuviera publicado en como alguno de los capítulos, quizás el de cierre, el del republicanismo transmoderno, sobre todo, del tonto y los canallas, un poco algo de esas cuestiones platicábamos también en un seminario justo que habíamos convocado en el marco de, recuerdo bien, en un seminario que hicimos en la UNAM, que se llamaba justamente Que Viva Marx, y que nos visitó, estuvo de Colombia, estaba el doctor Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional, y también participó Montserrat Galcerán, quien tiene un libro muy interesante que recomiendo también, La Europa Bárbara. Justamente el trabajo de Montserrat expresa, de la profesora Galcerán, expresa una sensibilidad muy interesante de parte de la academia, digamos, pues intermedia o digámoslo así, semiperiférica, con relación a las posiciones postcoloniales y decoloniales. Hay que distinguir en primer lugar, y yo apostaría en ese sentido a los planteamientos más recientes de Dussel, en sus 6 acercamientos sobre el pensamiento de Marx, en la necesidad de configurar una especie de Marx del segundo siglo. Él distinguiría en ese sentido el Marx del primer siglo como el Marx que está desde la fundación histórica del marxismo, última década del siglo XIX, hasta propiamente la llamada caída del socialismo real. El Marx del segundo siglo sería justamente ese Marx al que se podría apuntar desde una lectura descolonizadora de la propia crítica de la economía política. Y en el aspecto de construir una descolonización de la crítica de la economía política, nos exigiría entender que no hay algo así como el marxismo, sino que hay una visión más bien plural del marxismo. Hay un marxismo plural, como dice Wolfgang Fritz Hauck, un gran estudioso que lleva años encabezando la iniciativa del Diccionario Crítico de Marxismo, entre otras iniciativas que más o menos en cierto modo intentan ser plurales también, en el sentido de captar las influencias periféricas respecto a la propia construcción discursiva del así llamado marxismo, ¿no? Últimamente, por ejemplo, se está recuperando hasta la obra de René Zavaleta como una de las construcciones interesantes desde el pensamiento de Marx en una proposición que combina muy bien los legados de Gramsci, los legados lukácsianos y la perspectiva de lo que Carlos Duque señalaba como la noción de la abigarradez. En ese sentido, identificar que hay algo más plural que el marxismo nos permite enlazar una tradición histórica que en cierto modo intentó propiciar un diálogo con las maneras o los modos en los que se estaba tratando de desarrollar esa tradición en las afueras del centro, digámoslo así, hegemónico del mundo, si pensamos por eso el hemisferio occidental, las nociones del capitalismo céntrico dentro del sistema mundial. Decía yo, ese intento de relación ha sido accidentado. Se ha propuesto y ha encontrado fracasos. Gramsci mismo debe ser entendido como un pensador en cierto modo periférico. En el Mariátegui, por supuesto que también intentó él desarrollar una interpelación a un marxismo, digamos, más periclitado, más osificado, desde una proposición renovadora del propio pensamiento de Marx, a través de alimentar esa savia, digamos, desde las perspectivas de las culturas originarias y básicamente desde el reclamo de que no puede ser entendible exclusivamente la cuestión de las poblaciones originarias de los márgenes periféricos del mundo
en un sentido culturalista, sino que tienen que ser entendidas en el marco de las disputas por los recursos materiales. En ese sentido, la disputa por el problema de la tierra es una disputa por la cuestión de la economía material y de la base que construye la posibilidad de asegurar el sustento también de nuestras poblaciones. Gramsci, Mariátegui, en ese sentido, es una enunciación que apostaría a la pervivencia, como lo hicieron los populistas en su momento, en el diálogo con Marx, en las cartas de Vera Zasulich y en los procedimientos que entendían que subsistía la comuna rural rusa, la община, es decir, las bases de una cierto entretejido comunal o comunitario que permitiesen no necesariamente atravesar toda la ruindad del despliegue del capitalismo, sino en la estructura vigente de rasgos comunitarios, Mariátegui les llamará la subsistencia de las tendencias de socialismo indoamericano, la posibilidad de que ahí descanse la posibilidad de construcción de otro ordenamiento, de otro orden social diferente al arreglo social y moderno. En ese sentido, el trabajo de Quijano apostará pues en una tendencia larga, me parece, después de una cierta, digamos, posicionamiento político, pues si no de un cierto desencanto, sí de una propia autocrítica, después del momento de sociedad y política, de la perspectiva del llamado por él la tendencia del socialismo revolucionario, a una visión en la cual el entendimiento de los problemas de las sociedades latinoamericanas, que para ese momento todavía se discuten en las líneas marcadas por la llamada teoría de la dependencia, él comienza a plantear una serie de proposiciones muy interesantes. En aquel momento le llama incluso la necesidad de cambiar el eje o la interpretación a esos procesos, dice él, de transicionalidad. Lo que Quijano está planteando es una necesidad de pasar de un análisis de la clasificación social de las gentes, que anteriormente ha estado estructurado sobre la base de la clasificación en términos de clases sociales, a una clasificación que él considera heurísticamente más desarrollada, que es lo de la clasificación racial de las gentes, de lo que surgió con el colonialismo inaugural de la modernidad, el colonialismo de lo que posteriormente pasó a ser Europa, sobre las comarcas que se denominarían de Abya Yala y que posteriormente fueron conocidas como América o América Latina o las dos Américas, en donde uno de los ejes fundamentales para el despliegue del capitalismo y de la modernidad fue pues, básicamente la negación ontológica del otro a través de los procesos de esclavitud y de la construcción ficcional de la noción de raza. Es decir, el entendimiento de que es en la relación social de inferiorización del otro, sobre la base del prejuicio por el color de piel, por la pigmentación de la gente, que construye un régimen de inferiorización, de negación del otro, que permite básicamente una mayor explotación material. Aquí es muy interesante y hay que desarrollarlo. El planteamiento de Quijano, cómo está pensando él la cuestión o la idea de raza, es a través de un entendimiento de esta como una especie de idea. Por eso él siempre la planteó como la idea de raza, la cuestión de la raza, y a veces en ocasiones se tiende a perder ese horizonte porque nos plantearía la necesidad de pensar esto como un proceso de relación social, en ese sentido como un proceso de racialización de las gentes, más que como algo estatuido en un sentido en el que existiese algo así como raza. Eso no existe, no existen las razas. Lo que existe es el racismo, un racismo persistente, sobre la base de la construcción ficcional, de esa idea ficcional de la raza, que podría o permite, digámoslo así, la sobreexplotación, la configuración de realidades materiales, de extracción de los recursos, de, digámoslo así, inferiorización de las poblaciones originarias. Ese es un eje fundamental de todas estas discusiones. De ahí que el problema, por ejemplo,
de lo que Reinaga planteará a propósito de la diferencia entre lo indio y lo indígena como una especie de imposición, más bien la idea de lo indiano o lo indianista respecto a lo indígena, tienen que ver o están cruzados con esa noción de los procesos de racialización. Aquí lo que tendríamos que explicarnos es ciertas paradojas de esa cuestión, porque, digámoslo así, si entendemos una visión más plural de lo que es el marxismo, entenderíamos que este es un discurso crítico que en cierto modo también produjo la modernidad, porque la modernidad misma se ha desplegado de una manera, podríamos decirlo así, axial de división entre centros y periferias. Y en ese sentido, las condiciones sociales de los llamados espacios periféricos plantean relaciones de condicionalidades materiales que también necesariamente significan una lectura en cierto modo peculiar o distinta a la realidad del capitalismo central. Ahí entra el otro afluente que quisiera señalar, y es la necesidad de considerar también una renovación discursiva muy importante que se dio a mediados del siglo XX, que son todos los discursos anticoloniales. El anticolonialismo, digámoslo así, de carácter antillano, sobre todo, que es digamos, la faceta que integraría en los años 50 los trabajos de Césaire, de Fanon, incluso del propio Glissant. En ese sentido, esa tendencia también nos plantea un desafío. Es decir, cómo se relaciona esta visión que yo estoy proponiendo de un marxismo plural con el fanonismo, por ejemplo, o con el legado de Mariátegui. Yo he hablado en alguna publicación que está por salir de esas tendencias de lo que he llamado el marx-riateguismo, es decir, esta especie de combinación del legado de Marx con Mariátegui en el sentido de poner entre paréntesis una R mayúscula y una X minúscula, porque justamente la condición periférica del mundo lo que plantea es la peculiaridad de lo que es posible pensar como revolución. Para mí el marx-riateguismo es ese conjunto de ejercicios intelectuales que combina la posibilidad del entendimiento de ciertas tendencias en el propio pensamiento de Marx, sin sucumbir también a su cierto eurocentrismo que lo hay, a su cierto, digámoslo así, posicionamiento a veces muy, digamos, optimista de ciertas líneas del programa civilizatorio del capital, pero más bien ajustarlo a la visión también de alimentarlo con estas reflexiones, en este caso, por ejemplo, las de Mariátegui, o desde el otro frente, en la construcción de un marx-fanonismo que podría permitir la posibilidad de pensar desde el sur, la posibilidad también en ese sentido de que ninguna revolución está asegurada y de que, como bien lo demostró el trabajo de Fanon en su momento, la posibilidad de saltar del abismo del no ser siempre está expuesto a la contingencia propia de las condiciones de lo que Carlos Duque señalaba aquí, la persistencia de un sistema mundial que evidentemente, así como fue en el siglo XIX, en la comarca europea, cuando intentó haber revoluciones europeas, el capitalismo nuclear con centro constructivo desde el capitalismo inglés posibilitó la derrota de esas revoluciones. Igualmente, en el curso histórico del siglo XX y en lo que va del XXI, la posibilidad, digámoslo así, de construcción de procesos de autodeterminación y de soberanía de nuestros pueblos se enfrentan a una configuración de poder mundial que es el que verdaderamente disputa las condiciones de reproducción material de la vida en el mundo entero. Y en ese sentido, no solamente basta con pelear por cómo es nominado el mundo, sino cómo es repartido el excedente, los recursos y las posibilidades que dan, digámoslo así, de construcción de una verdadera o genuina transformación. Y en ese sentido, pues los procesos políticos, no solo de América Latina, sino del mundo entero, en las regiones periféricas, siempre se han enfrentado a la consistencia, al entramado gobernado por los grandes complejos de los emporios mundiales, donde están y conviven
estados muy fuertes, los estados globales, desde los que se impulsan las corporaciones multinacionales, y la configuración material de un mundo que intenta parecerse a un psicópata, el mundo de las corporaciones multinacionales. En ese sentido, el asunto de disputar el colonialismo, por eso algunos autores, ya lo señalaba Carlos Duque, algunos autores incluso plantean esos posibles sesgos en donde la cuestión no solo se plantearía solamente en un sentido de la posición de disputar las epistemologías y los conceptos o la nominación de los procesos, sino la disputa por los, digamos, las condiciones materiales de la vida. Y en ese sentido, la estructura material es fundamental, y la configuración del mundo desde su propio anunciamiento como mundo moderno en 1492 dejó las, digámoslo así, las barajas muy marcadas. Por eso, en cierto modo, con relación a lo que decías con Santiago, coincido en parte y en otra parte no coincido con él, porque él, la crítica más reciente que está planteando, por ejemplo, dice en Quijano, en Dussel o en otros autores, pesa mucho la dimensión macrosociológica o geopolítica, y entonces se desperdiciaría la visión historiográfica de las lógicas de micropoder o micropolíticas. Sin embargo, el mundo en el que vivimos es gobernado todavía por las condiciones de lo que él llamaría macrosociológicas. Si no, otra realidad sería la de nuestros países, casi limosneando la posibilidad de que el instrumento de COVAX esté tratando de dar vacunas al resto del mundo, cuando se han apropiado los países centrales de millones de dosis de los llamados medicamentos. Y también la otra cuestión, que esto no se reduce la problemática que vivimos en este mundo post-pandémico a la cuestión de la ciencia o el entendimiento de una ciencia alópata o una dimensión de medicina occidental, sino que los problemas de salud tienen que ver con los problemas de prevención de la salud. Y en ese sentido, de lo que ha significado el neoliberalismo como instrumentador, como ejecutor de una crisis sanitaria global, porque ha destruido los sistemas públicos y los ha impedido de plasmarse como bienes comunes globales. En ese sentido, la dimensión geopolítica, la dimensión macrosociológica para mí son muy importantes, y no es el establecimiento de un a priori, digámoslo así, que ya vicie mi conocimiento de las realidades históricas o específicas. Por ahí iría mi comentario sobre estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, profesor. Qué bueno que haya remarcado ese tema del marxismo en tanto plural y ubicar ahí a Mariátegui, porque hay que recordar que Mariátegui es un referente de Aníbal Quijano, ¿no? Con Mariátegui comienza también esa relación de pensar las razas y el colonialismo, ¿no? Y que va en cierta manera ya a sistematizar a Aníbal Quijano posteriormente. Eh, bueno, entonces, tengo una pregunta para ti, Carlos, y es sobre, igual, esas ciertas críticas que está apareciendo al grupo Modernidad Colonialidad, y sobre todo al horizonte político, ¿no? Porque hay una crítica que también está en el libro de Santiago, que cierto sector del grupo Modernidad Colonialidad, que lo llama el abyayalismo, no tienen un horizonte político, no tienen una propuesta política. Y en tu exposición habías planteado acerca del abyayalismo y también has mencionado esa tensión que hay con Occidente. No sé si podrías explicar un poco más esa tensión. ¿Hay un diálogo con Occidente o también te pones en la postura en la que no deberíamos dialogar con la teoría occidental? Te doy la palabra, Carlos. Gracias, Joel. Yo he sostenido un debate muy fuerte con el querido profesor y maestro Santiago Castro Gómez, y he escrito un artículo donde me refiero al giro conservador de Santiago Castro Gómez. Lo he también denominado el giro neocolonial. En primer lugar, es un profundo abuso utilizar un término ancestral, Abya Yala, del pueblo Cuna
de Colombia, de Panamá, del Darién, para usarlo irrespetuosamente como un epíteto, como un arma contra compañeros de camino de la izquierda colombiana, de la izquierda latinoamericana, del debate transicional. Yo se lo he hecho saber a él muy contundente. Además, es una forma de extractivismo epistémico. Sin caminar 1 milímetro con las comunidades, usa términos que los pueblos reivindican en convenciones indígenas mayoritarias para autonombrarse, porque América es el nombre en femenino de un invasor. América no es el nombre de este territorio que reivindican nuestras abuelas y nuestros abuelos y nuestros ancestros. Y por tanto no es un chiste, no es un juego, esta palabra tan poderosa que para mí merece todo el respeto. Así como Pablo Stefanoni alguna vez habló de pachamamismo, de la misma manera el abyayalismo creo yo que es un profundo irrespeto. Y es una forma de extractivismo epistémico y de violencia simbólica. Yo lo he escrito. Ahora bien, nombrarnos como Abya Yala tiene un profundo sentido. Aquí los pueblos colombianos, por ejemplo, había un pueblo que se llamaba Paez. Fue nombrado por los invasores españoles como Paez y ellos se nombraron en su lengua ancestral como Nasa, el pueblo Nasa, que es uno de los pueblos no derrotados junto a los hermanos tojolobales y los mapuches. Son pueblos no derrotados. El pueblo que se llamaba guambiano se nombra como Misak. ¿Cómo uno va a utilizar una forma de nombranza ancestral como un epíteto? A mí me parece que es propio no de un pensador descolonial, y se lo he dicho. Eso no es, digamos, quien ha reivindicado la diversidad epistémica, espiritual, cosmológica, ontológico-política de nuestros pueblos, debería tener mucho cuidado de esas palabras. Ahora, ¿cuál es el problema? Si uno lee en detalle el libro El tonto y los canallas, al final del libro, Santiago presenta una discusión que tuvo con profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Y parece ser que Santiago nos dice, a mí me termina abrazando Europa. Yo sí estoy haciendo cosas serias. Ustedes se han quedado haciendo unas discusiones metafísicas. No, lo que nosotros estamos haciendo, y hablo en plural, tiene que ver en tomar en serio ciertos saberes y prácticas que se están construyendo desde las comunidades, desde los territorios. Y por ejemplo, el maestro José Gandarilla lo decía, Santiago habla de republicanismo transmoderno, pero si uno indaga con profundidad, ese uso de la transmodernidad es más cosmético que otra cosa. Es cosmético. Lo transmoderno tiene que ver con tomar muy en serio la sabiduría ancestral. Por eso es que hablar de América Abya Yala es transmoderno, porque América es una palabra europea, pero no la vamos a desechar. Asumimos esa tensión que es constitutiva y creativa. Entonces, Joel, ahí te respondo. Si nosotros nos cerráramos al diálogo, estaríamos haciendo una forma inversa de colonialidad. Si nosotros excluyéramos lo que nos constituye, nos estaríamos autonegando. Lo que estamos diciendo, que me parece un giro muy interesante, como lo decía, desde Osvaldo de Andrade, pasando por Zabaleta Mercado, Kush, Bolívar Echavarría, Rivera Cusicanqui, Gloria Anzaldúa, etcétera. Es decir, esa lucha también tiene que ver con la descolonización profunda de cada uno y cada una de nosotros. Tiene que ver con no entender lo indio, lo negro, como exterioridad política, sino como parte de lo que nos constituye. De esa tensión que hemos negado para iniciar procesos, digamos, como decía, dispositivos de blanqueamiento. Entonces yo he sido ahí, reitero, muy contundente con la obra al que considero un amigo, pero reitero, a mí me parece un giro conservador. Y lo otro es no aceptar, por ejemplo, ¿qué significa el buen vivir? El buen vivir es un proyecto transmoderno. El buen vivir de la Constitución política ecuatoriana y la Constitución política boliviana, el vivir bien, se fundan en sabidurías ancestrales. Suma Camaña en Bolivia, Suma Causas en Ecuador.
Y el buen vivir es una respuesta al vivir mejor occidental. Y en ese buen vivir hay cuestiones profundas ontológicas. Hay una visión de la temporalidad, que no es la temporalidad lineal de Occidente, sino que es la temporalidad cíclica. Eso incluso ya estaba prefigurado en la obra de Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Y ese título de esa obra que yo trabajo en mi tesis doctoral, Ser y Tiempo, nos da muchas claves. Esa temporalidad lineal está asociada a unos modos de existencia. Nosotros acá tenemos otra temporalidad y en el buen vivir se expresa. Segundo, la desestabilización del antropocentrismo para abrirnos a un cosmocentrismo. La desestabilización del logocentrismo para entender que no solamente este logos discursivo es la única forma de conocer y comprender. Entonces, digamos, hay una potencialidad ontológico-política y nosotros hemos hablado, por ejemplo, de los conflictos ontológicos que aparecen, que están apareciendo actualmente, que tienen que ver no con conflictos sobre las distintas interpretaciones de lo que hay, conflictos culturales, epistemológicos. Es decir, tú ves naturaleza, yo veo madre tierra. Eso no son conflictos culturales, son conflictos ontológicos. Porque la madre, cuando se habla de madre tierra, de Pachamama, de Umaquigüe, de Napuana, todos los nombres que nuestros pueblos ancestrales han dado a esta interconexión profunda que somos como seres tierra, implica también un abrirnos a otros mundos posibles. Por ejemplo, cuando hablamos de Marx, los marxistas lo que nosotros hemos entendido es que lo fundamental, cuando han entrado políticamente a interactuar, es definir quién va a tener el control de los medios de producción. ¿Quién va a tener la tierra? Pero el marxista, en general, no se considera tierra. No es cuerpo tierra, no es ser tierra. Marx habló de la naturaleza como corporeidad del hombre, y ahí hay una discusión interesante, pero finalmente la discusión del marxismo, hasta donde la entendemos, termina siendo en una dimensión óntica. Y nosotros hemos visto cómo los progresismos latinoamericanos, ahorita hay un debate profundo en Ecuador, cómo los progresismos fueron igual de extractivistas que las derechas. Y es un debate complejo, pero lo que hicieron fue insertar a grandes poblaciones, a grandes sectores, a mayorías de la población, en las lógicas de consumo, y cuando ese nivel de consumo empezó a decrecer como en Brasil, se levantaron esos mismos que estaban consumiendo, esas clases que fueron emergiendo a decir qué ha pasado con nuestro nivel de consumo. Entonces creo que nosotros esperamos algo un poco más profundo, que no es simplemente quién detenta el poder y la tierra y los medios de comunicación. La discusión a mí me parece que va en otro sentido un poco más profundo, que es lo que, reitero, tiene que ver con el buen vivir. Ahora, vuelvo al comienzo. Si uno no se conecta con estas luchas y con esta historia, a uno le parece que Abya Yala es una cosa rarísima, extraña, que hablar de Pachamama, de Madre Tierra, es algo, digamos, mitológico. Pero ahí hay una potencialidad ético-política muy profunda, y en la perspectiva que yo me siento cómodo, el tema de la dimensión espiritual es clave. Porque la espiritualidad significa una interconexión profunda y una visión ontológica relacional de la existencia. Y eso es otra cosa. Eso es digamos, la construcción de la objetividad que ha hecho la ciencia y que muchos paradigmas políticos se han sumado, implica entendernos como sujetos que conocen objetos, sujetos que detentan el poder sobre objetos. Y esa separación, en este momento, como yo lo decía, nos tiene ante una pregunta nueva: la posibilidad de la autoextinción. Un par de pandemias más y seguramente en 15 o 20 años no estemos aquí conversando. Ya hay otras variables en la discusión que tienen que ver que tanto izquierda como derecha han coayudado a la crisis multidimensional, o como dice la filósofa belga Isabel Stengers, a la situación catastrófica actual. Entonces nosotros preferimos hablar en toda esta clave del buen vivir, del vivir bien, del vivir bonito, del vivir en plenitud, de todos estos proyectos
que se emergen de la sabiduría ancestral, pero que son interculturales. Preferimos hablar de políticas de la vida o de la reproducción de la vida, siguiendo al maestro Enrique Dussel, o políticas de la muerte y necropolíticas, que es una distinción, otra distinción que nos saca del binomio izquierda-derecha. Y una cosita más para cerrar. El maestro Gandarilla hablaba ahorita de la teoría postcolonial. En la teoría postcolonial hay un debate muy interesante sobre la representación. Y entonces, pareciera ser que había en algunos sectores, creo que Santiago, que se ha formado también en la teoría postcolonial, muy cercano a Edward Said, ese temor a hablar por los otros, ¿sí? Yo no puedo utilizar terminología indígena, digamos, porque estoy hablando por los otros. La propuesta ahorita es que, ¿quiénes son los otros? En un sistema que ha sido racializado, que nos ha ubicado a unos blancos, a otros negros, a otros indios, ¿quiénes son los otros? Los otros son la visión del multiculturalismo para darle derechos a los indígenas y que se queden en un rincón del país. O esos otros somos también nosotros que tenemos que sumarnos a las luchas multitudinarias. Como pasa en México, los zapatistas son un grupo que en términos de toda la población puede pensarse pequeño. Pero ¿qué pasa si los mexicanos que tienen una historia tan potente, identitaria, se reconocen también en esas luchas? Que son profundamente anticoloniales, anticapitalistas, comunitarias. Lo mismo pensamos en Colombia. ¿Qué pasa si nosotros nos sumamos a las mingas? Aquí se llama una minga. En las mingas indígenas salen 10,000 personas. Cuando esa minga sea de 1,000,000, transformamos Colombia. Cuando caminen hasta el centro de Bogotá, hasta el elitista Bogotá, hasta el centralista Bogotá, hasta el racista Bogotá, que desprecia los territorios, cuando caminemos 1,000,000 hasta esa capital, cuando seamos pueblo en movimiento, cuando seamos hermanos y hermanas caminando, todos desde lo femenino, lo indio, lo negro, lo colonizado en nuestros cuerpos, pensamos que va a haber una posibilidad de transformación. Entonces eso es un giro distinto a la política, que tiene que ver más con los cuerpos, creo yo. Dejo ahí. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que has remarcado muy bien más el punto de la dinámica de lo micro, ¿no? Frente a lo macro que justamente el profesor José había mencionado, que me parece muy interesante y lo que has mencionado también, que no hay, digamos, un cierre de puertas frente a las teorías occidentales. Bueno, hay algunas preguntas. Quisiera comenzar contigo, Carlos, porque va dirigido específicamente a los dos, cada uno, una pregunta para cada uno. Es del profesor Víctor Masi. Profesor Carlos Duque indica, los peruanos no entendemos el término Abyayala, no existe en quechua, nosotros nos identificamos como Tahuantinsuyo. La crítica al eurocentrismo también tiene su antecedente contrario. Pregunto, ¿conoce el impacto de los comentarios reales del Inca Garcilaso que fue tomado como parte de los filósofos europeos? Gracias, Joel, por esa pregunta. Muy interesante. Nuestro territorio continente tiene muchos nombres. Un hermano mexica podría hablarnos de Anahuac, por ejemplo. Podrían hablarnos de Pindorama, podrían hablarnos de los suyos, del Tahuantinsuyo. ¿Qué ocurre con Abyayala? Abyayala, como lo decía, hubo una convención indígena, han habido varias convenciones, y el nombre de Abyayala se ha aceptado también por lo que significa: tierra en plenitud, tierra en madurez, tierra en florecimiento. Pero además, Abyayala también es una reivindicación del pueblo cuna, que fue el primero que tuvo
la reivindicación constitucional de sus derechos, su territorio, su educación propia. O sea, hay una historia para escoger ese término, pero uno podría darle muchos nombres, reitero, los que hemos mencionado, y lo importante, creo yo, es el gesto performativo. Es decir, generalmente decimos nuestra América, siguiendo la tradición, si se quiere, de Martí, nuestra América Avia Yala, porque nos unimos a esa lucha de resistencia y a esa reivindicación del pueblo cuna. Pero no es solamente un término, digamos, yo no veo por qué si el pueblo peruano reivindica el Tahuantinsuyo, qué maravilla, sería extraordinario. Pero claro, yo hablo de Colombia y en Colombia digamos, estas discusiones están supremamente en otro nivel. La derecha nos ha gobernado toda la historia, entonces no podemos dar estas discusiones. Pero reivindicar ese nombre, fíjense ustedes que hablábamos con el maestro Dussel de transmodernidad. Cuando yo digo derechos de la Pachamama, derechos de la Madre Tierra, es una frase profundamente transmoderna. La tradición de los derechos, Joel, y te respondo lo que tú decías del diálogo, nos viene desde Roma, desde Grecia, pasa por Europa. La tradición de los derechos es muy potente, pero en Europa no tenían ese sentir, pensar, habitar de la Madre Tierra. Cuando abrimos ese diálogo entre derechos de la Madre Tierra y lo constitucionalizamos, construimos un hito en el derecho internacional. Y ese es un punto de partida. Ayer recordaba yo una frase de Stuart Hall que decía, los momentos políticos generan movimientos teóricos. Nosotros estamos partiendo de esas dos constituciones que son un hecho concreto, y en esas constituciones se reivindicó también, vuelvo a la respuesta, el nombre de Avia Yala, también el nombre de Tahuantinsuyo. Entonces, ahora, lo que me pregunta el profesor Víctor sobre lo de García, no, sobre la segunda parte no conozco, ahí sí no sabría qué decir. ¿Está apagado tu micrófono? Gracias, Carlos. Bueno, Víctor Machi, el profesor, también nos pregunta para José Gandaría. La decolonialidad implica crítica al eurocentrismo, implica la ruptura total con las fuentes exteriores. ¿Cuáles son las fuentes originarias de sus propias reflexiones? ¿Esto preservaría los postulados de la filosofía de la liberación? Bueno, es una pregunta muy específica que aprovecho además para saludar al querido amigo Víctor Masi. Desde luego, el más reciente trabajo publicado por Enrique Dussel, que plantea justamente en 7 ensayos, casi al modo en el que lo hizo Mariátegui en su momento, 7 ensayos, intenta, dice él, una fundamentación del giro decolonial. Incluso lo llama de esa manera, fundamentación del proceso o el proyecto de descolonización del conocimiento. Y creo que eso es interesante. Estamos ante una situación en la cual el reclamo del uso público de la razón, como diría Kant, o de la nominación o el uso cuidadoso de las palabras, nos presenta una cuestión paradójica. El colega Carlos Duque lo ha señalado, como algunos otros, aunque desde otra perspectiva, lo que llaman este proceso de injusticia epistémica, que creo que es un problema importante. El propio Boaventura en su obra ha insistido mucho en esa relación de conformar, que no hay posibilidades de conformar una democracia global si no hay democracia epistémica global. Dussel, en ese sentido, no necesariamente reclamando ninguna injusticia académica o que haya ahí injusticia epistémica con lo que él hizo, pero está planteando que, en cierto modo, lo que él señaló como la superación de su momento heideggeriano en su filosofía, la superación del posicionamiento, digámoslo así, óntico en la construcción de la ética latinoamericana, el rebasamiento exclusivamente de la dimensión de la discusión sobre los existenciarios
y las peculiaridades de las culturas como Dasein en términos de la conformación mundial, lo llevaron a una formulación, digamos, en donde el peso epistémico de la noción de exterioridad alcanzaría dimensiones, digamos que en el sentido de la conformación o la discusión del sistema histórico mundial capitalista, pues evidentemente nos llaman a un reclamo por la figura del pobre, el oprimido, lo que llamaría Freire en su momento, el excluido, las configuraciones, digamos, en el mundo de la globalización, a una noción más extensa de la dimensión de pobre como víctima, o en el aspecto de la transmodernidad como la posibilidad de ver, que aquí es una cosa muy interesante, la noción de transmodernidad, la primera emisión, digamos, de ese vocablo por Dussel en el año del 92, en sus trabajos o en sus conferencias, ante el público académico alemán, en su obra de El encubrimiento del otro, intenta en cierto modo, digamos, él dice, una especie de cruzar desde la alteridad y señalar en ese sentido la insuficiencia del proyecto de la modernidad, de por qué razón no puede ser este visto como un proyecto incompleto. En segundo lugar, la concepción o la discusión sobre la transmodernidad está señalada en el diálogo con Wallerstein a propósito de vincular, digamos, una necesaria dimensión, tanto espacial como temporal, de la ampliación de la noción de lo periférico o lo que está en el margen. En ese sentido, la noción de transmodernidad apelaría a, sí, una visión que, sin apegarse exclusivamente a una lectura negativa de la modernidad, pudiera tener la capacidad en un proyecto de largo plazo de configurar un mundo diferente al que la modernidad capitalista existente ha producido. Un mundo en el cual, por supuesto, tendrá que tener oportunidad todos aquellos aspectos que han sido desperdiciados por la modernidad en términos de incluso la destrucción de modos o mundos de vida y la imposibilidad que ha tenido también la experiencia humana de nutrirse de esas otras configuraciones. En ese sentido, me parece que el proyecto de la filosofía de la liberación sí reclamaría un cierto posicionamiento de relación con el llamado pensamiento descolonial desde su propia fundación. Y aquí decía yo que hay una cuestión paradójica, porque la cuestión no se resuelve o no se reduce, que eso es muy propio de la Academia de los Estados Unidos, a ver quién dijo una cosa primero que el otro, o quién dijo un término, utilizó un concepto primero que los otros. Porque aquí tendríamos una cuestión muy interesante, escarbando en las genealogías de los conceptos. Por ejemplo, las dimensiones de discusión sobre la cuestión de la colonialidad del poder se relacionan con todos los proyectos de anticoloniales o de descolonización anteriores a los años 70 o incluso en unas perspectivas anteriores, aunque no le nombren de esa manera. Y se distancia de otros planteamientos que, aunque sí utilicen esa palabra, no están queriendo decir lo que está diciendo Quijano en su momento. Hay un ejemplo al que acudo, porque el colega Duque señaló a la teórica belga, filósofa, coescritora con Prigogine de algunos trabajos, Isabel Stengers. Ella en algún momento habla de la cosmopolítica y dice, bueno, caray, alguna gente me han apuntado que ya Kant hablaba de lo cosmopolítico. Sin embargo, yo ignoraba en su momento, cuando estaba planteando eso de la cosmopolítica, los planteamientos del cosmopolitismo político de Kant. Eso me plantea un desafío muy interesante en términos, dice ella, de lo que son las tradiciones de pensamiento que para unas perspectivas serían superadas y para otras quedan como los legados invisibilizados. Me parece que en ese sentido estas discusiones, por ejemplo, uno puede rastrear y encontrará que hay algunas otras gentes que, por ejemplo, en una obra sobre Mariátegui, lo discutía yo en Colombia en un evento
en el que me señalaba hace un momento Carlos Duque, coincidimos. Este autor ecuatoriano, él ha estado citando a otro ecuatoriano muy querido acá, Bolívar Echeverría, pero hablo yo de otro ecuatoriano, Benjamín Carrión, del que justamente la tradición de lo que fundaba Bolívar Echeverría se distanciaba de Carrión. Carrión usaba el término en un trabajo sobre Gramsci en los años 70, escrito desde México, y él habló de colonialidad cultural. En los años 88, otro autor sociólogo mexicano plantea la relación en la revista Cuadernos Americanos, para más dato, de la relación entre colonialidad y liberación, en un diálogo muy interesante que desde luego acude o apela a las discusiones animadas en su momento por SEA y por otras gentes, y ya hablaba también de la necesidad de distinguir en la larga trayecto histórico de colonización de América diversos modelos, decía él, de colonialidad. Eso no quiere decir que que Quijano haya sido un extractivista académico o porque procedió con injusticia epistémica. Simple y sencillamente, en la reconstrucción que nosotros hagamos, tenemos la obligación de señalar en ese sentido lo que significaría en filosofía construcción de un concepto, que significaría ligarlo en ciertos momentos, aunque no se esté utilizando ese término, con la configuración a la que está tratando de señalar ese concepto. Y en otros momentos, aunque se utilice ese concepto, quizás se está refiriendo a aspectos diferentes. Por esa razón, sí, yo veo en el trabajo el trayecto histórico de la construcción de la filosofía de la liberación una base fundamental para discutir estos temas del llamado giro decolonial o del posicionamiento de la descolonización del conocimiento. De hecho, sus alumnos, en cierto modo, Nelson Maldonado, Eduardo Mendieta, en su primer momento son los que le toman la batuta al eje de la transmodernidad. El libro aquel que se publicó con el título de Giro decolonial, en Colombia también, abrevaba un poco de esas discusiones, en cierto modo, de algunos filósofos también relacionados con el trabajo de Dussel. Ya nombré a Mendieta, pero nombro otro colombiano, Oscar Guardiola, también, que en cierto modo están tratando de desplegar, digamos, ejes de discusión que se desprendieron de ese diálogo, a mi juicio fructífero, en el año del 98, a propósito de las dimensiones de discusión de los ejes, que en filosofía serían los de la totalidad social y política, y a nivel del sistema mundial, pues las teorizaciones del llamado World System. Son para mí ejes importantes de la discusión que creo que nos pueden ayudar a comprender las paradojas de que ahora, pues eso que aparecía como un grupo muy heterogéneo y quizás conformando una cierta perspectiva más unificada, pues hoy, el día de hoy, no los integra porque las perspectivas políticas de muchos de ellos son dispares. De acuerdo. Muchas gracias, profesor José. Me ha suscitado muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo nos ha quedado muy corto. Eh, Quiero agradecerles que hayan aceptado la invitación porque iniciamos este ciclo de conversatorios, lecturas. Bueno, son problemas de la filosofía latinoamericana. En este ciclo hemos hablado acerca de las lecturas y perspectivas del pensamiento decolonial. Y ha sido muy importante escucharlos y sobre todo sus perspectivas y también a través de sus escritos que ustedes plasman en cada país de Latinoamérica. Para cerrar este conversatorio hay una pregunta última, yo creo que con esta cerramos y porque también es casi una pregunta o comentario provocador. Es de Jaime Villanueva. Nos indica que hasta qué punto la filosofía decolonial no constituye una moda filosófica como tantas otras. Yo creo que con esta pregunta ya podemos cerrar. Entonces te doy la palabra, Carlos. Eh,
una moda. Yo, digamos, no tengo interés en esa discusión, en el sentido que, como lo decía en algún lugar, yo cedo todas las etiquetas, digamos, que poscolonial, que decolonial, que intercultural, que alternativo, que del sur. Las utilizo en mi trabajo, pero como dicen en las comunidades, si mi camino tiene corazón y es honesto y es auténtico, voy para adelante. Y, digamos, tengo un compromiso del trabajo, reitero, con las comunidades y me sumo a toda esta tradición, pero no reivindico que sea superior a ninguna o que no, digamos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que se ha llamado moda porque varios profesores en Estados Unidos iniciaron este camino. En particular, la maestra Silvia Rivera Cusicán, que ha sido muy crítica del profesor Walter Mignolo. Y también lo ha sido de Quijano. Pero sobre todo de Mignolo, porque ha dicho que con esa cantidad de recursos que hay en Estados Unidos, se creaban foros, se creaban seminarios, y eso era para enriquecer las hojas de vida de los profesores. Bueno, yo siempre he estado aquí en el sur, en Sudamérica, en Brasil, en Colombia, entonces no me meto en esa discusión. Y creo que eso es muy propio de las academias, que si es moda aquí, que si es moda allá, no. A mí lo que me interesa es pensar, sentipensar, con contundencia, con autenticidad, de corazón. Obviamente, como si ustedes se han dado cuenta, visceralmente, de pronto, a veces demasiado entusiastamente, pero no entro, cedo las etiquetas y realmente no me interesan. Un abrazo también para ti, Joel, para el profesor José Gandarilla. Ha sido un placer, he aprendido mucho, he tomado apuntes extraordinarios. Gracias, Carlos. Y finalmente con el profesor José cerramos este conversatorio. Bueno, no sé, sin duda una pregunta provocadora, pero no es la primera vez que uno la escucha. Me parece que pues es una formulación que acá incluso en la prensa en México la emitió un buen amigo, Marcos Reutemann, a quien ha estado varias veces con nosotros invitado en la UNAM. Básicamente, y él lo decía en un sentido más cercano, era pues un poco advertir que lo que le interesaba era señalar esto que en cierto modo podría parecer como una tendencia más desligada de la discusión de los condicionamientos materiales y de las diferencias que tienen que ver con esas cuestiones, y sobre todo porque percibía como que se estuviese digamos, dejando de lado o invisibilizando toda una tradición de pensamiento. Por eso él hablaba de esa, incluso él hablaba de las modas o de los estudios, la moda poscolonial, utilizó ese. Pero tenemos también otro mal dentro de la academia latinoamericana, que es lo que un pensador acá en México denominaba el pensamiento sucursalero, que es tanto más dañino como el anterior. En el sentido de que se aspira exclusivamente a una dimensión en la cual lo que se definiría un buen pensamiento sería qué tan fiel eres a un determinado autor, corriente y demás. Y yo creo que esa perspectiva sigue pesando mucho en la academia en nuestros países. Yo creo que la apuesta a romper con las dimensiones que en la producción del conocimiento tiene el eurocentrismo, lo que desde los años 70 Falsborda llamaba el colonialismo intelectual, o que un autor que tú bien conoces, Joel, la perspectiva de Salazar Bondi en el sentido de rehuir un pensamiento transido del eje de la dominación, nos obliga en ese sentido a pensar con cabeza propia, y eso significa construir un pensamiento de compromiso, porque no es que el otro pensamiento no tenga compromiso, el problema es que el otro pensamiento establece un compromiso con las otras fuerzas dominantes. Lo que nosotros tenemos que establecer es un diálogo, una articulación
que sea capaz en ese sentido de propiciar la disputa por la vida, que quiere decir en ese sentido la generación de condiciones de autodeterminación, de condiciones de soberanía ante un mundo que está imponiendo, como bien señalaba Carlos Duque, pues la lógica del capital como relación social productora de muerte, es decir, productora de la imposibilidad de la vida para las grandes mayorías. Ese debe ser el establecimiento del compromiso que uno tiene que tener. Si a eso a algunos les incomoda y lo llaman moda, pues pues uno no sigue las modas ni en el vestir, así que no me preocupa en absoluto lo que eso signifique. Muchas gracias por tus palabras, José. Y además, un poco que no hemos hablado de esa relación del pensamiento de colonial con todo el proceso del socialismo del siglo XXI. No nos alcanzó mucho tiempo para hablar, ¿no?, de esa relación con nuestra política latinoamericana, que ya habrá algún momento también para conversar. Y les agradezco en nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía. Este ciclo de conversatorios va a continuar con diferentes temáticas. Va a venir el tema de las historias de las ideas latinoamericanas, la actualidad, si hay una actualidad o no, también sobre el feminismo decolonial latinoamericano, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente les agradezco y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, profesor José, profesor Carlos.